Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Es un placer recibirte en cada temporada, en cada episodio. Y hoy nos encontramos de manteles largos. Muy largos porque tenemos la presencia de un gran chelista, de un gran violonchelista que a lo largo de la historia, de origen venezolano, ha formado cientos de generaciones. Ha tocado las más exquisitas obras en su instrumento y nos acompaña ahora siendo parte de una orquesta en México, la Orquesta Sinfónica de Minería. Estamos hablando del gran William Molina Cesari. Bienvenido. Muchas gracias, qué presentación, qué maravilla. Bueno, es un honor para mí estar en este programa y espero estar a la altura de sus preguntas, mi estimada y respetada Mali. No, el honor es nuestro. La verdad es que es un instrumento que desde mucho tiempo atrás nos ha acompañado en una u otra forma a través de la música, y ahora conocer un poco más sobre usted es realmente fascinante. Nos quedan chico el tiempo que tenemos, pero por supuesto tenemos contemplado por ahí algo más. Maestro, estás Venezuela, orígenes, familia, hermanos músicos, dos hermanas, entiendo, violinistas, un hermano violinista también, con un origen, pues, Italia, estamos hablando también de España por parte de los padres. Ya había este circuito y de ahí se viene todo un viaje musical alrededor de Venezuela, alrededor de París, alrededor de Europa, y hoy tenemos el honor de tenerte aquí. Compártenos un poco acerca de tu historia. Bueno, el honor es para mí realmente estar no solamente en este programa, pertenecer al medio musical mexicano, porque bueno, hay que darle un valor importante a nuestra América Latina, que siempre ha tenido recibir y acoger a músicos de todo tipo de nacionalidad. Nosotros, los músicos, no conocemos idioma de barrera, de fronteras, porque realmente la música no tiene fronteras. Es universal. Sí. Es universal, y mucho más allá que le puedan decir que es un arte, pues es un idioma también, es un medio de comunicación. Hay personas que denominan que la música pues es mucho más que un arte, mucho más que... Y yo creo que ya el hecho de escuchar música es una manera también de comunicarse de una manera noble, sin necesidad de nada, ¿no? Para mí es un súper honor estar en este programa y poder tratar de responder tus preguntas. Ahora tenemos una conexión con la parte... Iniciamos con un violín. Así es. Oye, conoces de mí, efectivamente. Yo inicié con un violín muy temprana edad. Fue tal vez uno de mis primeros instrumentos. Y el violín, pues, me llevó a... Fueron un par de años bastante fuertes con un maestro italiano, por cierto, perteneciente a la Scala de Milano, ¿no? Una de las óperas más famosas del mundo, la Scala de Milano. El maestro Ferruccio Muzzinato fue el que me encaminó, pero era tan fuerte para mí, yo era un niño apenas, reciente. Entonces, claro, el maestro Muzzinato era muy exigente, y si yo llevaba una pelota de fútbol, pues para él era como una especie de insulto, ¿no? Imagínense ustedes llevar una pelota de fútbol para un salón de violín, una clase de violín, ¿no? Entonces, claro, para él era como para un peligro para el sí, instrumento. No, y sobre todo por las manos, ¿no? Lo primero que decía, pero ¿vas a jugar fútbol o vas a tocar el violín? Digo, maestro, es que me gusta el fútbol, me gusta la pelota. Yo era un niño, o sea, los niños quieren jugar pelota. Y yo me gustaba patear la pelota, entonces el fútbol me llamaba mucho la atención. Debo decir que era la época en que Pelé había ganado recientemente su tricampeonato, y para mí, para cualquier niño de esa época era maravilloso. Sí, claro. Claro que fue en el 66, 67 que Pelé y yo comencé por ahí, el año que los tres famosos Pablos habían fallecido: Pau Casals, como dicen en catalá, Pablo Picasso y Pablo Neruda, entre el 72 y 73 realmente. Por ahí comencé
Pero ya estaba tocando violín, entonces el maestro Muciniato me puso entre sí, es violín o la pelota, no pueden ser las dos cosas, ¿no? Porque no te puedo tener un violinista accidentado, ¿no? Fracturado. Sí, el violonchelo representa para mí una buena parte de mi vida musical. También tocaba piano, toco piano todavía, aunque era obligatorio en las familias tocar piano, y sobre todo, bueno, tú misma tocas piano. Y se tocaba un poco instrumentos como por ejemplo la mandolina, también tocaba un poco de el cuatro, un instrumento venezolano de 4 cuerdas, tocaba varios instrumentos, porque todo era música en casa. Sí. Claro está, como estábamos rodeados de tanta música por los padres, los abuelos, los nonos, y eso es normal. La ópera, se escuchaba Lucia de la Mermur todo el día. Entonces, conozco casi todas las versiones desde John Pitcher hasta pasando por Toscanini, con la Scala de Milán y todas las versiones habidas por haber, pero desde los 5 años, o sea, toda la vida. Entonces, claro, uno crece escuchando eso. Entonces, la historia con el violín sentí siempre frustración. Entonces, me agarré del violonchelo y dije, no me lo quitan. Y quizás eso fue lo que... Unos dicen que me hizo un gran favor el maestro Muciniato, y ese favor me llevó a los primeros pasos con el violonchelo. Esa es la respuesta. Probablemente ese balón, ese círculo, llevó a otro círculo. Exactamente. ¿No? Eso puede ser también visto de ese modo. Y llevó a una historia nueva. Ahora, dentro de la historia, a grosso modo, y lo más ágil que podemos en este momento, tenemos una formación que inicia en Venezuela. Sí. En un tiempo en donde Venezuela, pues el músico venezolano era uno y todos los demás eran extranjeros. Y vi una posibilidad que quisiera nos compartas, maestro, cómo es que surge esto de irse a Francia, pero además de irse a Francia, pues estar en Polonia, nos compartías hace un momento, yo no conocía que había estado en Polonia, pero ahora ya también lo sé. Y además vi una invitación a irse a Rusia, a irse a Moscú. Exactamente. Por una alumna directa de Rostropovich, yo estaba pasmada cuando lo supe, y además se te reconoce en Rusia como tal. Entiendo que del Conservatorio Tchaikovsky, ya nos platicarás. Pau Casals marcó prácticamente finales del siglo XIX y parte del siglo XX, e inspiró a muchas generaciones no solo violonchelistas, sino su humanidad. Porque lo que representa Pau Casals es qué es lo que lleva a través de la música, el background de lo que llaman la humanidad, ¿no? Sí. Porque incluso se presenta en la ONU y hace una charla muy famosa ya teniendo el 95 años, todavía no había muerto, muere entre 97 años, 96, 97 años, casi llega al siglo. Y en el año 72 todo el mundo Pablo Picasso, Pablo Neruda, no, pero es que Pablo Casals era un gran humanista. Entonces empezamos a escuchar la suite de Bach de Pablo Casals, que era muy inspiradora. Sí. Y se me quedó en la cabeza la suite de Bach del maestro Casals. Yo tocando violín a todas estas, tenía el oído por otro lado, ¿no? Y claro, ya me habían echado prácticamente la clase de violín porque llevaba la pelota de todo fútbol. Todo fue empatando, todo fue acomodándose. Y pareciera que todo sí fue como el universo conspiró, ¿no? Y pues nada, llegué al violonchelo gracias a ese círculo que me lleva hacia otro círculo. Entonces, pero sí había una fuerza inspiradora, y creo que Pablo Casals tuvo que ver acá. Sin duda ninguna. Ahora, la otra pregunta de cómo fue mi desarrollo musical, pues estaba minada. En esa época de la Venezuela Saudita estaba minada de maestros italianos, de maestros de la Scala, inmigrantes de la Scala de Milano, bueno, misma familia. Las familias en Venezuela están repletas de españoles, como en México. O sea, digamos que en este caso todo el mundo sabe que las familias españolas tenían que huir porque Franco, pues sí, tenía una guerra interna, una guerra civil interna, eso era horrores lo que se vive en España. Y en Italia, pues después de la Segunda Guerra Mundial,
il Duce, il Faccio, como le dicen en italiano, Mussolini, pues hizo horrores, ¿no? Y él terminó también de una manera horrorosa. Pero entonces las familias, todas esas familias inmigrantes llegaban a América Latina, a México, a Venezuela, llegaron muchas. Y yo tuve la dicha pues de conocer músicos de diferentes nacionalidades europeas, y gracias a mis abuelos, a mis padres y a mi familia, ¿no? Pero luego del violonchelo se presentan las oportunidades de las becas, ¿no? Y había un programa de beca muy famoso que se estaba dando en el país. Yo no disfruté de esa beca, yo simplemente apliqué para un conservatorio en el extranjero donde me llamaba la atención mucho la escuela francesa, porque estaba un famoso Pierre Fournier, que era un gran famoso, y estaba Tortelier, Navarra, estos, que para mí era un sueño. Y dije, bueno, al menos puedo estudiar con alumnos de ellos. Yo aspiro a eso. Maestro, antes que nos vayamos a Europa, ¿Sí? y todavía estamos en Venezuela, vamos a ir a un corte. Ya regresamos con el maestro William Molina, Orquesta Sinfónica de Minería. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, ViX Televisión. Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha, soy life coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos, cómo llevan su vida en su intimidad. Hola. 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. No se lo pierdan. Gracias a los resultados de la Feria de la Flor del 2022, donde más de 50,000 visitantes disfrutaron del ambiente 100% familiar, este año regresa con mayor fuerza la tradicional Feria de la Flor Cuernavaca 2023. La Feria de Todos, del 31 de marzo al 9 de abril, donde podrás disfrutar de una gran variedad de exposiciones, divertirte y fomentar la economía local, viveristas, artesanías, dulces y pan artesanal, gastronomía, juegos mecánicos, teatro del pueblo con presentaciones culturales y la presentación de artistas de primer nivel. Avenida San Diego 411, a un costado del Arco de Vistahermosa. Feria de la Flor Cuernavaca 2023. La Feria de Todos. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Te esperamos. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5:45 de la tarde en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en canal 10.1 de Televisión Abierta, ViX Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos, aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Ya regresamos, estamos en tu programa La Danza de la Vida y nos vamos ya rumbo a Francia, maestro. Sí, ya hay un episodio antes de llegar a Francia. Sí. Se fundan las orquestas juveniles, infantiles y coros a través de este gran maestro que es el maestro José Antonio Abreu. Se funda en Venezuela y antes de ir a Francia yo formé parte de esa fundación. Fui cofundador de los miembros sobre todo del estado donde yo me ubicaba, ahí en Maracay, estado Aragua, a 1 hora y media de Caracas. Sí. Y había ese programa de becas llamado Gran Mariscal de Ayacucho que el gobierno de turno, en este caso la primera presidencia del presidente Carlos Andrés Pérez, estaba difundiendo para que
era un plan importante para capacitar, plan de capacitación de los jóvenes venezolanos que querían especializarse en diferentes áreas. Yo no opté por eso, opté por audicionar en Europa y en ese momento viajo a Europa y viajo a Francia. En Francia era muy famoso el auge, sobre todo en el Conservatorio de París, el auge de la escuela violonchelística. Bueno, eran muchas escuelas, pero esa en particular me llamaba la atención. Me llamaba la atención porque uno siempre tiene como afinidad con ciertos violonchelistas con el tiempo. Y como usted sabe... ¿Eso ocurre en qué edad? Eso ocurre muy jovencito. Yo estaba de 15 años, muy joven, pero con las ganas de comerme el mundo, como dice. Cuando uno es adolescente, pues uno... Entonces, claro, también está como Europa. Lo bueno de Europa es que de Francia a Italia hay frontera, a Alemania hay frontera. Y uno puede viajar a Bélgica, incluso podía saltar a La Mancha, no estaba el tren todavía de La Mancha, no existía, pero se tomaba el barquito que uno tomaba y uno llegaba a La Mancha allí al sur y luego tomaba el camión y se iba hasta Londres. Y realmente era fascinante porque podía viajar a todos los cursos y habido y por haber que podía ofrecer esa Europa occidental. Sí. Y eso era para mí realmente un privilegio, realmente. Era un privilegio. Yo creo que viví en una época, eso fue una época muy bonita, yo le digo la época de oro, porque era una época que me podía permitir hacer esos viajes. Entonces iba a Alemania, a Colonia, a Köln, tomaba clases con un maestro, cursos de verano, semanas. ¡Qué maravilla! Y eso me permitió conocer muchos maestros. Entonces, claro, al mismo tiempo, en París, en esa época, tenía una casa cercana a mi modesto estudio donde yo vivía, el maestro Slava Rostropovich, quien fuera posteriormente mi maestro. Pero yo no lo sabía, yo compraba pan en la misma boulangerie, en la misma panadería donde compraba el maestro Slava. Pero era accidental, ¿eh? Totalmente accidental. El mejor violonchelista de su tiempo. De la historia, sí, se puede decir. Entonces yo iba a comprar pan ahí en la Avenue Foch, donde él vivía, porque la panadería me quedaba cerca de la calle de las Mil Hojas. Se llamaba así la Rue de Bellefeuille, donde yo vivía, ¿no? Y yo bajaba y veía un hombre con un perrito pequeñito, así, ¿no? Como una gorra que usaba, ¿no? Que le gustaba usar sombreros especiales, ¿no? Y yo decía, este señor se parece a Rostropovich, decía yo. ¿Así lo conociste? Así lo conocí. Así lo conocí. Yo dije, entonces yo le dije, mire, usted se echó a reír. Cuando yo empecé a gaguear, ¿no? Porque me dio nervios, ¿no? Pues sí. Usted, ¿cómo no? Qué bonito perrito. Usted, entonces me dice, sí, yo toco violonchelo y tú sabes quién soy. Me dice, claro que sí. Y tú tocas violonchelo también. Y yo, ¿cómo sabe? No, o sea, no hace falta mucho que decir acá, ¿no? Y entonces me dice, vamos a tomar, déjame comprar el pan, llevarlo a casa y luego nos tomamos un café, ¿te parece? Y estaba muy cerca de su casa. Ahí, se conocieron en la panadería. En la panadería de la Avenue Foch. Yo ya lo había visto tocar en Caracas en el año 80, 79, 80. 80-81, porque él tocó y dirigió la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que fue invitado por una fundación privada, y tocó el concierto de Joseph Haydn y las variaciones de Rococó, de Tchaikovsky, y recuerdo que para mí pues, era inalcanzable llegar a él, ¿no? En ese entonces. Uno de mis primeros maestros allí me presentó al maestro, pero de tanta gente que se va a acordar, dije ya, ¿no? Pero en la panadería fue muy casual, en París, porque en la panadería yo acaricio al perrito y él me dice, ¿te gusta el perrito? Sí, a usted se me parece a alguien, él se echa a reír y en el momento que se echa a reír me dice, yo sé que tú sabes quién soy y yo sé que tú tocas el violonchelo. Sí. Yo me pongo nervioso ahí, se me va al mundo y él me dice, a ver, ¿dónde estudias? Y ahí entonces empieza la tertulia, ¿no? Cuando lleva el pan a su casa y se regresa con su perrito otra vez, bastante, era como su hijo el perrito, ¿no? Tenía varios perritos, varios caninos. Y ahí, en ese momento él viene y me dice,
¿qué haces la semana que viene? Porque yo le había dicho que había ingresado al Conservatorio de París y me dijo, claro, ¿estás con quién? Con Philippe Müller, le dije. El maestro Philippe Müller también estudió conmigo en Moscú, cuando yo estaba en Rusia. Más nervioso todavía. No, sí, yo quedé en colapso ahí en shock, ¿no? Y viene, me invita a su casa y me dice, la próxima semana, ¿qué haces el miércoles, jueves de la semana próxima? Porque estoy grabando acá el integral de las sinfonías de Shostakovich con la Nacional de Francia, estaba dirigiendo. Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Qué fascinación. Yo era un muchacho muy joven, ¿no? Entonces me puso nervioso esa situación porque, bueno, este hombre me invita a su casa y digo, ¿será Rostropovich o no lo será? ¿No? O sea, pues no importa, había que ir. y yo fui. Entonces me dice, esta es mi dirección, me da el papel y es en la Avenue Foch. Voy a su casa y me ¿conoces este repertorio, la sonata de Shostakovich? Y yo le dije que sí, era mentira, no la conocía. Solo le dije que sí porque quería tomar clase con él, ¿no? Era una ambición de muchacho. ¿Conoces la sonata de Prokofiev? ¿Conoces esto? Y yo dije, sí, claro. Tráeme el primer y segundo movimiento. En esos días no dormí. Compré la partitura y me aprendí en esa semana todo lo que me pidió. Y fui al primer encuentro con él. Y él me dijo, ¿te la sabes de memoria? Sí, me la aprendí de memoria. Y él se sentó al piano a acompañarme, de memoria. No hay corte, pero siento que podría ir en este momento a corte porque qué impresionante historia. Estoy fascinada. Compártele al público, maestro, la importancia de la obra. Sí. Y cómo en este bagaje tan amplio que tienes, habiendo estado al costado de quien estuviste, además de otros maestros, tomar una visión y hacerla tuya artística y personalmente. Bueno, el contexto del concierto lleva mucha historia, ¿no? Comenzando por su indignación ante la Primera Guerra Mundial que recientemente había sucedido y que ya todavía traía sus consecuencias. Y la indignación en Elgar, en el compositor de este concierto, pues es el último concierto que él escribe, de hecho. Pero no solamente una de las obras más importantes de la literatura, de su literatura, sino de la literatura violonchelística, que es una cosa importante porque el concierto de Elgar se convierte en uno de los conciertos ícono hoy día. Hay muchos conciertos, pero ahora está, digamos, este concierto de Edward Elgar está ya en un pedestal especial, por lo que significa el contexto histórico desde la post-Primera Guerra Mundial hasta nuestros días y cómo se ha venido desarrollando. Han habido muchos intérpretes que le han querido dar forma y evidentemente cada uno ha tenido su propuesta y muchos han prevalecido ante la historia y sobre todo la maestra Jacqueline Dupré ha prevalecido en la historia. Ella sin duda ninguna dio como una versión ícono y ha sido fuente de inspiración para muchos jóvenes. Hoy día se puede hablar que ha sido como difícil decir, bueno, voy a hacer una propuesta nueva. Yo siempre le digo a mis alumnos, no podemos pretender ser Jacqueline Dupré, porque Jacqueline Dupré era una. Podemos ser músicos que intenten interpretar el texto original del maestro Elgar, ¿no? A través de sus líneas, porque existen incluso los facsímiles y uno puede observar a través de su caligrafía musical lo que simboliza realmente su estado de ánimo. Ahora, imitar a una versión, llámese Beatrice Harrison, llámese Tortelier, Navarra, Fournier, que hizo una bella versión también, y tantos, es difícil decir estas mejor, estas simplemente son diferentes. Y es como las interpretaciones de los libros. Cuando el libro lleva una edición del autor, recomendada por el autor, un texto, por ejemplo, si es recomendada, es porque el autor confiaba en que sus palabras estaban plasmadas bien allí en esa edición. En las versiones ejecutadas de un concierto existe prácticamente un abanico de posibilidades. Y más aún cuando se trata, hay interpretaciones de interpretaciones, porque
no es lo mismo el violonchelo visto desde principios del siglo XX a mediados del siglo XX hasta el siglo XXI hoy día, que ya la visión es diferente. Ahora, ¿qué sucede con el concierto? El concierto tiene, por supuesto, una tonalidad menor que ya nos dice, pues, con sus primeros acordes, Sí. cómo es la narrativa. La narrativa, sin duda ninguna, es muy elegíaca, ¿no? Con un ritmo de Forlán de 12/8, que es una medida que la gente lo puede confundir con una siciliana o con una... simplemente es un ritmo compuesto que uno siente esa pulsación de angustia del compositor, porque los ritmos siempre tienen una subdivisión interna que es como la pulsación de la inquietud, de la ansiedad del compositor. Sí. A veces uno tiene que interpretar la música que no está escrita, sino hasta los silencios, porque los silencios forman parte también del discurso Qué hermoso musical. es. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Línea Segura 24 horas. Atención psicológica y asesoría legal gratuita. Teléfonos 777-538-6609, 777-538-6637, 777-538-5599, 777-534-2589. Dando Guerra con Omar, un programa crítico de análisis con teléfono abierto. Los espero lunes, martes y jueves de 10 a 11 de la mañana. ¿En donde más? Por televisión abierta, que no haya pretextos. 10.1 Dix Televisión. Recuerde, lunes, martes y jueves, Dando Guerra con Omar. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Te esperamos. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5:45 de la tarde en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en canal 10.1 de televisión abierta Dix Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos, aquí por el canal 10.1 de televisión abierta. Tenemos el gusto de tener a la percusionista, timbalista Gabriela Jiménez. ¿Quién no hemos ido a la Orquesta Sinfónica de Minería? ¿Quién no hemos visto esta pasión y esta energía casi dancística cuando la tenemos en los timbales? Maestra, qué honor estar hoy aquí con usted. Ay, muchísimas gracias. El honor es mío. Siempre esta parte de poder compartir los momentos de creación es una cosa maravillosa para todos los que estamos en el arte. Es siempre un gusto poder compartir esta parte de lo que es mi forma de hacer las cosas, y que sí, mucho tiene que ver que estamos en conocimientos y historias, saber de compositores, de cómo se tocan las obras, y por lo más divertido de todo es que siempre es un riesgo cuando nosotros hacemos una propuesta musical. Entonces sí, yo siempre agradezco que estén presentes en los conciertos, que nos escuchen. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti, maestra. Y además de tener una propuesta musical, hay una propuesta incluso escénica. Hay una propuesta, finalmente la música sinfónica se hila, la ópera se hila, la danza, todo va concatenado. Las percusiones se pueden golpear, se pueden frotar, pero
Quizá antes de eso preguntar. Cuando uno va a una orquesta, escuchas que llegan y afinan, pero antes de eso hay un silencio. Antes de eso existe el silencio. El silencio, ¿cómo es visto para Gabriela Jiménez? Creo que justamente es el momento mágico en el que nosotros como músicos podemos empezar a crear. Es como el suelo para el arquitecto que va a construir, es como el lienzo en blanco del pintor, es la esencia de donde va a iniciar toda su creación. Claro que nosotros los intérpretes basamos mucho de nuestra creación en otros artistas, que son normalmente los compositores, ¿no? Pero siempre ese silencio es como el momento anterior al Big Bang, a ese grado de energía que tiene, y por supuesto que sí es muy, muy emocionante, porque a fin de cuentas, sí lo mencionas muy bien, por un lado la música pues es intangible, no podemos tocar los sonidos, pero nuestro trabajo como intérpretes es mediante el instrumento o los cantantes con la voz, generan esta virtud que es no solo la vibración del sonido, sino también la proyección de lo que es la esencia de la música, que son las emociones. Sí. Entonces eso, es ya como un ir al infinito y más allá, diría. El éxtasis. Sí, es fuera de serie. Ahora, para mí como percusionista, noté a lo largo de mi carrera que si bien sí es cierto, la técnica pueden ser dedos, muñecas, antebrazos, brazos, pero para mí yo sí tenía que buscar algo más que eso, porque no me era suficiente la producción del sonido, me faltaba. Entonces, gracias a algunas indicaciones de algunos maestros, sobre todo en Nueva York, me ayudó muchísimo el timbalista Duncan Patton y el percusionista de Metropolitan Opera y el percusionista de New York Philharmonic, Chris Lamb. Los dos me ayudaron muchísimo a entender que no solo es el movimiento en sí, sino el impacto que uno genera con los movimientos en base al peso de uno mismo. O sea, que es el impulso. Ese impulso, creo que muy poca gente realmente conoce lo que es la virtud de conocer el impulso y su referente ya para la producción del sonido. Entonces, mucha gente piensa que estoy queriendo bailar, pero yo en realidad no estoy pensando en bailar, sino en primero marcar el tiempo conmigo, porque tocar en orquesta no es fácil. Hay veces que se mueve el pulso tremendamente, y entonces hago como una especie de resumen, de resumen del tiempo y del pulso, y entonces en base a eso ya produzco el sonido con algún movimiento que requiero para cierto momento, que es totalmente nuevo. Cada momento es nuevo, ¿no? O sea que el movimiento estaría equilibrando el pulso. Sí. Porque cuando se mueve, o sea, una cosa es moverse, digo, como bailarina, una cosa es hacer así, y otra es hacer... Sí, exacto. Sí, ¿no? Es otra... Totalmente. Entonces, qué maravilla con el movimiento llegar a ese balance. Maestra, leyendo acerca de ti, sabemos que has estado con grandes directores de orquesta, entre ellos una persona que admiramos mucho, Valery Gergiev, íntimamente relacionado con el ballet Bolshoi, con el ballet Kirov. Y después, pues tenemos todo el Teatro Mariinsky, como no decirlo, y un Leonard Bernstein que uno veía y simplemente era como si se transfiguraran. ¿Cómo fue esta experiencia? Nos encantaría escucharlo de ti. Sí, fuera de serie. Creo que cada uno de ellos como director y como creador hacen algo más allá de lo que está escrito en partitura o de lo que se enseña en las escuelas, o lo que incluso el hecho de tener la experiencia de tocar nos da. Son propuestas siempre a crear más y más. Sí, no, es impactante. Por ejemplo, Leonard Bernstein, desde su atril, decía absolutamente todo, no tenía ni que hablar. Era impactante, impactante. De hecho, cuando yo trabajé con él, ya estaba malito de su garganta, ya estaba,
pero parecía que con la batuta y cuando dirigía se transformaba todo. en, wow, me parecía, no sé, hasta un ser mitológico, ¿no? Sí. Es que justamente es el punto, se transforma el artista cuando está en el momento de creación e incluso, de hecho, yo puedo decir en mi experiencia, se nos olvida comer, se nos olvida dormir, se nos olvida absolutamente todo, porque viene siendo como la parte más importante, la creación. Es algo muy curioso con el artista en general, creo yo. Hay tantas historias de que gastritis por todo el tiempo, ¿no? Y la otra es que también insomnios porque nos preocupa, ay, tengo que resolver tal y tal cosa. Con Valery Gergiev, creo que en ellos dos manejan una situación que a mí me encantó, y es que es una conexión que va más allá de lo que es para nosotros la comunicación evidente, sí. Visual, auditiva, verbal. Oye, todos los sentidos, los 5 sentidos que conocemos externos, yo creo que van mucho más allá de eso, porque sí, realmente es como si tuvieran muy desarrollado un sentido de comunicación directa. Creo yo que la emoción es mucho más directa que cualquier otro lenguaje. Sí. Y nada más que para nosotros es muy difícil explicarlo, porque incluso la misma situación puede provocar diferentes emociones, obviamente, ¿no? Sí. Para cada uno de nosotros. Ahora, estamos hablando de emociones. Emoción. Si lo pongo en escala, a lo mejor arriba, sentimiento. Sí. Y si haciendo un poco más espiritualidad. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Cómo oscilan estos grandes ahí? Es que sí, usted que tiene la oportunidad de estar ahí para el público, es exquisito poder saber de alguien tan directo. Sí, no, definitivamente. Conocemos todos la pirámide de Maslow, que es un ejercicio que hizo de las necesidades que van desde las básicas físicas hasta la autorrealización. Sí. Y es muy impactante notarlo con los artistas realizados que promueven que los demás se puedan también autorrealizar. Creo que ese es no necesitan ser artistas, o sea, a quienes están incitando a la autorrealización, me refiero, por decir algo, no solo a los músicos o a los artistas en general, sí. Teatro, danza, sino también al público. Nos genera esta posibilidad de crecimiento al grado de la autorrealización en base a justamente que se involucra todo el ser en sí, no solo el físico, intelectual, sino el espiritual también. Sí, definitivamente. O sea que cuando estás autocontactado, contactas. Sí, la música es genial porque nos conecta. Sí. Sí. ¿Qué genera la música? Es primero me conecto a mí misma, a mí mismo, el ser, y de esa forma yo puedo proyectar la comunicación con el que sigue, y el que sigue el efecto mariposa. Sí. Y eso hace que justamente cuando tocamos en orquesta es la cosa más exquisita, porque cada individuo no pierde su individualidad y al mismo tiempo genera una totalidad universal y unidad total. Es como si fuera, es como si fuera una esencia que sale de todos. Sí. Y que justamente es diferente cuando hay voz y texto, pero cuando son instrumentales, en realidad no hay un texto en sí de poder decir el texto es sino yo lo siento así. Sí. Este es mi sentimiento, es mi emoción o mi sensación, de modo que podemos lograr conectar horizontalmente y verticalmente. Y creo que todas las proyecciones posibles. Que a mí me encanta tocar de solista. No he podido tanto tocar de solista precisamente porque he tenido mucho trabajo en la orquesta, en la Filarmónica de la Ciudad de México. Sí, la vemos aquí, la vemos allá. Sí. La vemos. ¿Dónde y está? Entonces he pensado, de hecho, en la jubilación en cuanto a en orquesta de gobierno, por así decirlo, para poder tocar más de solista, porque siempre sí existe tengo que tomar decisiones.
porque para poder hacer tengo que tomar decisiones. O sea, puedo seguir como estoy y está genial. O sea, es como decir, yo no me equivoco porque cualquier cosa que decida está bien, pero siempre tengo como esa curiosidad de si me hubiera gustado más tocar de solista desde antes y entonces antes de dejar de tocar quiero tocar mucho más de solista sobre todo, ¿no? Y hay muchos conciertos que están ahí esperando y a ser tocados y por mí, ¿no? Que yo quisiera tocar. Sí, eso es algo que a mí me impacta mucho. Me encanta dar clases, disfruto muchísimo dar clases y regañarlos. y decir, ¿sabes qué? Es muy bonito, es muy divertido y es siempre esta construcción, no se detiene, es el construir sin límites. Maestra Gabriela, que la danza de la vida le siga permitiendo conectarnos. Es un honor escucharla, es un honor sentirla. Ahorita que estaba aquí es un poquito como hacer música de otra manera, por la energía que tiene, por el pulso que tiene cuando habla. Parece que su instrumento está vivo en usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, qué linda, qué amables. Gracias a todos. Vamos a un corte y regresamos en La Danza de la Vida con Marinales Solís. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha, soy life coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos, cómo llevan su vida en su intimidad. Hola. 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. No se lo pierdan. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en Las Dos Caras de la Moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Dando Guerra con Omar, un programa crítico de análisis con teléfono abierto. Los espero lunes, martes y jueves de 10 a 11 de la mañana. ¿En donde más? Por televisión abierta, que no haya pretextos. 10.1 ViX Televisión. Recuerde, lunes, martes y jueves, Dando Guerra con Omar. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Te esperamos. Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por eso etiquetamos 4.574 millones de pesos a los servicios de salud, 1.370 millones más que el año anterior, para fortalecer al Hospital del Niño Morelense, la atención del cáncer infantil y mejorar la atención para todas y todos. Un presupuesto responsable para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Tenemos el gusto de estar junto al director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, Carlos Miguel Prieto, quien a lo largo de una larga historia musical nos ha contagiado, nos ha conectado con grandes maestros. Carlos Miguel, bienvenido. Gracias. Es un honor además en la ciudad de Cuernavaca, además con un cuauhnáhuac. Sí. Se dice, puede ser o no puede ser, ya nos dirás tú, porque, bueno, cuauhnáhuac es en sí el nombre originario de esta ciudad, que después se fue deformando hasta llegar a Cuernavaca. ¿Qué tanto realmente tendría que ver con la obra de Revueltas? O a lo mejor no tiene tanto que ver porque también tenía un carácter así un poco irónico. Sí, bueno, primero gracias por
tenerme aquí y por esta entrevista. Sí. Admiro mucho lo que haces y cómo Gracias. lo haces. Esta es una de las obras más importantes de Revueltas, sin duda. Revueltas no compuso tantas cosas y lo que compuso, con ciertas excepciones, son obras breves. Y esta es una obra semi-breve, es una obra que dura 10, 11 minutos. Y él mismo dejó dicho unas confusas palabras sobre esta obra. ¿Por qué digo confusas? Porque la ironía esa de la que hablas está en esas palabras. O sea, él lo que quería muchas veces era provocar con sus dichos. Todo el mundo quería saber por qué le puso esta obra este título. Y en sus palabras empieza a invocar un poco el colorido, el Cuernavaca del no turismo, y empieza a decir que esta es la música de los camiones, empieza a decir que esta es la música de la ciudad que sí tiene turistas, y dice, y de repente pues sí hay un poco de nacionalismos. Incluso dice, le puse ahí un huehuetl, que es el antiguo tambor grande, que él usó mucho y que aquí tenemos uno excelente. Y dice, bueno, el huehuetl tiene los colores nacionales, y de repente hay unas melodías tradicionales mexicanas. Y dice, pero no hay que hacerles mucho caso, ¿no? Y todo, entonces, no es un comentario muy largo, es un poco breve, y acaba uno con la idea de que, pues en realidad, no hay mucha relación entre la música no nos y la ciudad. entusiasmemos de más. No, porque, bueno, primero porque Revueltas era amigo de tomar ciertas ideas como puntos de partida, pero después de hacer algo básicamente musical. Y eso es lo que es esto. Esta es una obra que quizá, a diferencia de algunas de las otras de Revueltas, tiene una estructura muy sólida. Carlos Miguel, obviamente tenemos un Mussorgsky que nos va a acompañar también, Rusia, Inglaterra, México, pero tenemos un director de orquesta, un ser humano, un padre, un músico, un violinista. Cuando uno empieza, va a tener una tesitura, va a tener un color, unas inquietudes, vas en el camino de la vida, en la danza de la vida avanzando. ¿Cuáles son las inquietudes hoy en día de Carlos Miguel Prieto? Te hemos visto en el norte de California, te hemos visto en el Juilliard, que bueno, sí. qué cosa. Sí. ¿Dónde está la visión hoy en día de Carlos Miguel Prieto? Bueno, o sea, más que decirte que si profesionalmente voy aquí o acá, sí te puedo decir que es un momento en donde quizá por la edad de nuestros hijos, de los hijos de mi esposo y mío, quizá por mi edad y Sí. quizá por mis circunstancias profesionales y humanas, es un momento como de reforzar y de tratar de hacer las cosas mucho mejor, construyendo sobre lo que ya he aprendido. No quiere decir que no estoy aprendiendo, porque en esta carrera en todo se aprende todos los días, y en esto, si algo se aprende, es que hay todo por aprender. Sí. Pero quizá en este momento en donde pues estoy en esa etapa de la vida de ciertos cambios, Sí. cambios que además, o sea, estoy terminando dos largas experiencias, una en México y una en Estados Unidos, Sí. con dos orquestas que me enseñaron muchísimo y con las que tuve experiencias increíbles, con la Sinfónica Nacional, aquí mismo en este teatro, en donde vinimos muchísimas veces y además con muchísimo éxito. Y estoy empezando aventuras nuevas que también me están dando mucho por lo cual soñar, ¿no? O sea, tengo pronto un concierto con la Orquesta de Chicago, con Yo-Yo Ma, bueno, que siempre son experiencias. Estoy comisionando junto con él una obra nueva para cello y orquesta. En fin, en Minería tenemos unas temporadas increíbles, grabaciones, una gira, obras nuevas. Es decir, que como que llega un momento en donde yo me digo, bueno, pues después de haber hecho durante 25 años de todo, pues ahora realmente lo que quiero es hacer lo que quiero hacer, y lo quiero hacer mejor. Sí. Y
tengo la fortuna que, a diferencia de la profesión de la que tú conoces más que nadie, que es la danza, es una profesión que con el tiempo puedes hacer más con menos. Lástima que no es nuestro caso. Sí, o sea, aquí tristemente para un bailarín, el cuerpo ya no te da lo que tu cabeza sí te da. Sí. Estoy seguro que tú en tu cabeza bailas mejor de lo que bailabas cuando bailabas, ¿no? Esto le pasa mucho a los bailarines o las bailarines que se vuelven coreógrafos o que se vuelven líderes de compañías. La transmisión. Se vuelve la obsesión de compartir el saber con un poco el dolor de ya no poder hacer, ¿no? Pero en lo que yo hago es una de las pocas profesiones en donde el tiempo sí te va haciendo hacer las cosas mejor, cosa que no quiere decir que piense que las haga bien, sino que te va enseñando y te va también un poco diciendo por dónde sí y por dónde no. Es una profesión, la mía, enormemente demandante, enormemente intelectual, pero también enormemente social y enormemente de llevar un mensaje, ¿no? Entonces, un concierto como el de esta noche, pues imagínate lo que yo siento venir aquí después de tantísimas veces. Yo creo que durante el primer mes de este teatro yo vine con el Cuarteto Prieto y con la Sinfónica Nacional, y después hemos venido muchas veces, y Cuernavaca para mí me mueve muchos recuerdos. Shigeko Watson, Amigos de la Música, gente que es parte de mi Federico Mata, pero mucha gente, o sea, así me viene a la danza de la vida, claramente, sí, el programa. Pero es que Cuernavaca es algo muy importante, y por eso en esta etapa en donde pues mi orquesta en México es la Sinfónica de Minería, queremos estar cerca de Cuernavaca por lo que significa para el país y por lo que la música significa en esta ciudad, pero también por lo que yo he vivido en esta ciudad. Con la ciudad. O sea, sí, es una ciudad en donde pues yo no recuerdo haber venido nunca sin público o con un público que no sintiera yo que valoraba mucho lo que hacemos. Y bueno, pues es una belleza increíble, y además esta dualidad de una ciudad moderna, pero también una ciudad antigua, y el valor histórico que tiene en estas tierras, pues es impresionante. Yo hacía tiempo, desde antes de la pandemia, yo no venía por Cuernavaca, y ahora venía por la carretera y me decía, es que es fácil olvidarse de esta belleza, ¿no? O sea, sí, a todos nos duele que haya tráfico, que la carretera esté lo que sea y que la situación sea la que sea, pero no olvidemos la belleza que hay por aquí, ¿no? Y este clima y estos árboles y esa cosa. Además, tan cerca de la capital. Lástima, te vimos una vez llegar en bicicleta. Aquí no pude. En bicicleta a Cuernavaca, lástima. Híjole, que no se sabes puede. Que tengo amigos que sí lo han hecho, pero es una aventura que hay que pensar que muy hay bien. que pensar antes de un concierto, porque creo que sí hay una subida un poquito terrible y una bajada también, pero algún día lo haré. Para mí la bicicleta es como un, ¿cómo te diré? Como limpiar la mente de cosas. Sí. Y en Nueva Orleans, en donde es plano, que es la otra orquesta que estoy dejando ahora después de 17 años, ahí hay veces que voy a dirigir un concierto con una sinfonía de Mahler, y ahí voy yo en la bicicleta feliz de la vida, y porque sí es muy importante para esto que la mente esté libre y sí, que no llegues con rollos y con preocupaciones. Es muy, muy difícil llegar a dirigir cuando hay tráfico y que tú estás preocupado y que te estacionas o que te deja alguien y que tienes que caminar. Y entonces llegas un poco con la mente en otra cosa, mientras que si llegas enfocado en realmente abrazar lo que es la experiencia de un concierto, pues lo haces mejor. Esa es una de las cosas que te digo que sé hoy que no sabía antes, ¿sí? Antes creo que sobreestimaba mi capacidad de concentración a pesar de todo, y ahora yo mismo me impongo una concentración previa para darle al público y a la orquesta pues toda la calma y todo lo que tiene la música.
pues esperamos ser testigos en algún momento de verte llegar, Carlos Miguel, en bici. En bici, sí. Somos testigos. Sobre todo si la estaciono aquí a 2 cuadras, entonces. Ya llegó. Somos hoy testigos de un concierto maravilloso en la ciudad de Cuernavaca, agotado. Yo muy feliz de que así sea, y es prácticamente Carlos Miguel con familia músico, con padre músico, con abuelos músicos en mi familia. Siempre has representado mucho y es un gusto tenerte presencialmente en el programa. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos con nosotros. Gracias.